No quería interrumpir, no quería interrumpir las instrucciones, pero creo que ya vamos a empezar. Ya estamos. Gracias por el espacio, Roberto. Gusto No, saludarte. adelante, igualmente. Muy buenas tardes a todos ustedes y a las personas que nos están viendo por Facebook Live. Bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Investigación IGLOM. En nombre de la doctora Cecilia, que se incorporará en unos momentos más, pues les doy la más cordial bienvenida. Tenemos hoy una presentación de un libro, pero antes de que pasemos a ese tema, quisiera nada más dar un anuncio, bueno, un par de anuncios. Y comentarles, como siempre, que esta sesión posteriormente se subirá a nuestro canal de YouTube para que le den like y estén ahí atentos a que aparezca. Y el segundo anuncio es que IGLOM ya sacó su convocatoria a su 14 Congreso IGLOM, que va a ser en la ciudad de Colima los días 21, 22 y 23 de octubre para que también ahí estén pendientes, entren a la página de IGLOM y ahí están todas las instrucciones para que se registren. Nos dará mucho gusto contar con la presencia de todos ustedes. Bueno, el día de hoy contamos en el seminario con la presencia de nuestro colega Juan Manuel Barrera Grajeda, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cuenta también con una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la misma institución. Nuestro colega es miembro de IGLOM desde 2017. Sus líneas de investigación incluyen temas como gobiernos locales, municipios, eficiencia municipal, metodología cualitativa comparativa y teoría política. Actualmente se desempeña como coordinador de maestrías y doctorados de la Coordinación de Estudios de Posgrado de la FES Catlán de la UNAM. El doctor Juan Manuel fue acreedor del primer lugar del Premio INAP, edición 2024, por la investigación que hoy presenta en su libro y que lleva en su título La eficiencia de los gobiernos locales en México, políticas y politización como factores explicativos. Y sin más, pues le doy la palabra a él para que nos platique sobre su libro y posteriormente podamos intercambiar ideas con él. Adelante, doctor Juan Manuel. Muchas gracias, Fabi Figueroa, por esta presentación, pero sobre todo muchas gracias a la Red de Investigación en Gobiernos Locales de México, una organización de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer, porque, bueno, agrupa a todas las personas interesadas, investigadores, académicos, en este tema que nos apasiona y que tiene que ver con los municipios, los gobiernos locales, su mejora, su análisis y pues es un gran gusto coincidir con colegas. Los saludo en primera instancia al doctor Roberto Arias, amigo, que es presidente de la Red IGLOM, que también ha hecho favor de ofrecer este espacio, el cual agradezco, por supuesto, a la doctora Aimé Figueroa, a ti, doctora Fabiola Figueroa, y pues a la gente a la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales del IGLOM. Muchas gracias también a los miembros y afiliados y pues reciban un caluroso saludo de parte mía desde la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, que también debo decirlo, pues es la facultad con la vocación y el ánimo más municipalista de toda la Universidad de México, lo cual siempre también me llena de mucho orgullo. Y bueno, pues agradeciendo el espacio que me brindan en el seminario permanente de la Red IGLOM, pues lo que vengo a presentarles es justamente esta investigación que realicé durante los estudios doctorales en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales
de la universidad y que posteriormente pues tuvo a bien obtener pues, este reconocimiento, esta deferencia por parte del Instituto Nacional de Administración Pública en la edición 48 del premio INAP. La presenté y afortunadamente, bueno, para los integrantes del jurado, pues era merecedora de este primer lugar. Y como parte del premio, pues implica la publicación de la investigación como libro y eso es lo que justo en esta ocasión tengo el gusto y el honor de presentarlo y compartirlo con toda la audiencia. Para ello, bueno, pues me permitiré compartir pantalla. No sé si es posible, Fabi. Sí, me parece que sí tienes, Sí, si no, ahorita Eva nos hace favor de ponerte el derecho. perfecto. Si no, aquí voy a intentarlo. A ver, vamos a ver. A ver, creo que aquí tengo un asunto. A ver, denme un segundo, por favor. Creo Sí, que está ya. bien, no te preocupes. Ya se está Ya viendo. está, ¿verdad? Ujú. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, comenzaré, no sé, nada más una pregunta, estimada Fabi, ¿cuánto tiempo dispongo para... Sí, unos 20 minutos, más o menos, Ah, 30 perfecto. minutos, no hay problema. Muy puntual. De acuerdo. Bueno, pues la investigación se titula La eficiencia de los gobiernos locales en México, política y politización como factores explicativos. Un poco la historia de esta investigación que la narro en la introducción es que, bueno, pues yo llegué al doctorado con un proyecto que era bastante, digamos, militante de una idea que me parecía no solamente necesaria, sino urgente para los municipios mexicanos, que era incorporar la figura del City Manager, una especie de separación entre los temas políticos y los temas de administración o técnicos. Sin embargo, justamente ese proceso del doctorado cumplió su función y me hizo notar a lo largo de los coloquios, seminarios, de las clases en sí mismas, pues que esto no tenía pues un fundamento, no había una problematización sólida y sobre todo también experiencias de vida y profesionales me han llevado a replantear esa idea de que aunque sería deseable esta separación entre política y administración, pues es poco probable, si no es que imposible. Entonces, lo que reconfiguró todo el diseño fue eso, poner en práctica o un poco en el análisis cuál es la influencia de estos dos factores, la política y la politización, en la eficiencia municipal y sobre todo entendida la eficiencia o medida al menos en cómo la propia población califica su gobierno local en algo muy tangible como es la provisión de servicios públicos. Entonces, pues lo que hice, a ver, voy a pasar, aquí está, lo Perdón por que hice interrumpir fue, tantito. Si le puedes dar ahí en el botón de proyectar pantalla abajo para que veamos más grande. Es abajo, eh, abajo, abajo. sí, Sí, perdón, ahí, ese mero. ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, la intención de la tesis fue precisamente poner a prueba estos dos factores, política y politización, cómo influyen en la eficiencia municipal. Parto del hecho de que están presentes en la mayor parte de los municipios y sobre todo partiendo de la idea de que la política, que tiene un sesgo más hacia la parte electoral, la lucha por el poder, la contienda electoral, que ocurrió a partir de la década de 1980, pues fue un incentivo porque los partidos que llegaban diferentes al que en ese momento era hegemónico, pues buscaban diferenciarse de justamente del PRI, proveyendo mejores servicios públicos. Sin embargo, esos mismos partidos que llegaron a través de la competencia electoral, pues tampoco cambiaron de fondo cuestiones del statu quo, sobre todo lo que tiene que ver con la politización, que en esta tesis o en este ahora libro, pues la menciono que mantuvieron
la designación de ciertos cargos con base en este sistema de botín, ¿no? Entonces, había como un incentivo electoral, pero al mismo tiempo no se cambiaron ciertas reglas del juego que me parecen pues deseables y sobre todo cruciales para lograr la eficiencia municipal. Sin embargo, en todo este escenario, aún es posible encontrar gestiones que la propia población, la gente, nosotros, los habitantes, consideramos como eficientes en esa provisión de servicios públicos. Y entonces eso fue lo que al final del día, pues cerró este diseño de investigación y lo que me motivó y me condujo a realizar este trabajo. En ese sentido, bueno, la pregunta de investigación fue la siguiente. ¿Cuál es la influencia de la política y la politización en la eficiencia de la prestación de servicios públicos municipales? Así, nada más eso. ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es esto? ¿Cómo influye? ¿Cuál es el determinante que tiene mayor peso en esta eficiencia de prestación de servicios? Y para ello, bueno, pues la respuesta y la hipótesis que planteé fue que a mayor grado de politización, menor sería el nivel de eficiencia municipal en la provisión de servicios públicos. Algo que evidentemente al inicio podría ser falseable, pero justamente eso es lo que me motivó también para llevar a cabo toda la recolección de la evidencia empírica. Y bueno, para ello, entonces, en el diseño de investigación, el modelo analítico que planteé fue el siguiente. Para el primer factor de política, lo subdividí a su vez en dos condiciones causales. Primero, la alta competencia electoral. El supuesto teórico indica que los gobiernos municipales tienen un incentivo poderoso cuando enfrentan escenarios en los cuales tienen incertidumbre de si pueden ganar la siguiente elección. Es decir, cuando la posibilidad de sustitución los obliga a tener mejores desempeños en la administración pública. Am, el supuesto opuesto es que cuando un partido político sabe que no tiene competencia, que tiene un electorado duro, que es muy fiel, pues entonces, bueno, pues se puede, como se dice, tirarse a la hamaca y pues tener desempeños que no necesariamente busquen la eficiencia. ¿Cuál fue la operacionalización de esta condición causal? Bueno, pues poner o encontrar en la muestra, que en un momento más voy a mencionar, aquellos municipios en los cuales el gobierno que estaba en turno, pues hubiese llegado al poder con una diferencia de 10 o menos puntos porcentuales respecto al segundo lugar, ¿no? Es decir, cuando hubiese sido una elección cerrada o competida, ¿no? La segunda condición causal de política fue la pertenencia política del Ejecutivo. Aquí el supuesto teórico es que cuando los titulares del poder ejecutivo, tanto estatal como municipal, pertenecen al mismo partido político, bueno, pues que esto puede generar condiciones de cooperación. ¿Por qué? Bueno, porque comparten una agenda, comparten una ideología, también comparten obviamente intereses partidistas y políticos y por lo tanto se espera que, bueno, pues se entiendan mejor, que a esto también permee en sus equipos de trabajo, sobre todo en la parte administrativa, y que, bueno, se refleje en una mejor provisión de servicios públicos. Aquí el supuesto o la operacionalización fue identificar aquellos gobiernos locales cuyo titular o presidente o presidenta municipal pertenecieran al mismo partido político de su gobierno estatal, o al menos a que el partido formase parte de la coalición gobernante, ¿no? Entonces, eso es en el tema de política. Por su parte, cuando hablamos del factor de politización, aquí obviamente se enfrentó el reto de poder definirla y sobre todo medirla, porque muchas veces se toma como polarización o como corrupción y lo que intenté fue, bueno, de hecho lo que planteé fue dividirla en dos condiciones. Por un lado, el perfil de las autoridades electas y funcionarios, y también bajo el supuesto de que cuando hay funcionarios y empleados municipales que cuentan con experiencia en la administración pública, eso también es un incentivo para lograr la eficiencia municipal. Entonces, que ya hayan laborado al menos en el sector público en algún momento de su trayectoria.
La manera de operacionalizarla fue revisar el censo de gobiernos municipales y delegaciones para ahí, con las personas que conocen este documento, sabrán que los funcionarios y empleados dicen de dónde vienen, ¿no? De qué sector provienen, del sector privado, de un sindicato, de una empresa propia, un negocio propio o del sector público. Entonces, si al menos 50% de los funcionarios de la administración pública municipal habían reportado que habían trabajado en el sector público, entonces se iba a considerar como presencia de esta condición. Y la última fue la permanencia y rotación, en el cual el supuesto es que, pues obviamente, uno de los temas que afectan la eficiencia municipal es la alta rotación del personal, ¿no? Lo que ya sabemos que está mencionado en mucha de la literatura municipalista en México es que cada 3 años hay una reinvención del gobierno, hay una rotación excesiva y por lo tanto eso es como una curva de aprendizaje permanente. Bueno, entonces el supuesto es que cuando tenemos funcionarios que duran en el cargo, pues es un incentivo porque esto les genera experiencia, conocimiento y se refleja en los servicios públicos. La operacionalización, perdón, es que si habían reportado al menos 50% de estos funcionarios tener más de 3 años en el cargo, se iba a considerar como presencia de esta condición. Sobre todo, y recordemos la hipótesis, era que a mayor politización era menor la eficiencia municipal. Entonces, era encontrar esos municipios que reportaran, pues obviamente, menos permanencia de sus funcionarios y también que a lo mejor, pues no tenían experiencia previa en el sector público, ¿no? Entonces, digamos, este fue el diseño analítico, la presencia de alta competencia, de pertenencia política de los ejecutivos, más un perfil ideal de autoridades electas y funcionarios, más la permanencia y rotación, eso es lo que nos iba a llevar a encontrar la eficiencia municipal. Bueno, para ello, lo que hice fue analizar, pues, ciertos casos en ese sentido. Fueron municipios que compartieran ciertos elementos paralelos en las dimensiones mencionadas. Y los servicios públicos a evaluar serían 7, obviamente que están mencionados en el artículo 115, en la fracción tercera, sobre todo en el periodo 2012-2015, pero también que tuviesen varianza en el resultado, es decir, que hubiese una diferencia entre ellos. Y para ello, bueno, escogí 30 municipios en un mismo número de entidades federativas a través de los datos que proporcionó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, y la edición que yo consulté fue la del año 2015. También, por supuesto, para el tema de la alta competencia y la pertenencia política de los ejecutivos, pues consulté diversas fuentes de resultados electorales, tanto oficiales como también reportes periodísticos. Y por último, para el tema del factor politización, como ya había mencionado, pues la información que reportó el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y en aquel momento aún delegacionales 2015. Esas fueron mis fuentes de información. En esta tabla, bueno, se muestra, bueno, los 30 municipios y también el puntaje promedio de esos 7 servicios públicos, ¿no? Que eran agua, alcantarillado, cementerios, parques y jardines, los que menciona el artículo 115 constitucional. Y como pueden ver en esa edición 2015, el municipio mejor evaluado por su propia población, hay que decirlo, en la ENSIG se recoge la opinión de personas de más de 18 años en municipios de más de 100,000 habitantes, al menos en la edición 2015. Y vean ustedes, el promedio, el más alto fue de 7,08 en el trabajo, en la hora libro. Pueden consultar ahí el desglose de cada uno de los servicios públicos y su calificación en particular. Este es el promedio. Y el último lugar fue Centro, también, bueno, que es el nombre oficial de Villahermosa en Tabasco, que obtuvo 4,47. Ahí aparece Tijuana sombreado, pero no, este es un tema ahí de formato, pero no quiere llamar particularmente la atención en ningún caso. Y entonces, bueno, aquí el umbral que yo establecí
de estos 30 casos es que aquellos que tuviesen 6.0 o más iban a ser considerados como con presencia de eficiencia y de manera opuesta, los que no alcanzaran a cruzar este umbral, pues iba a ser ausencia de eficiencia, ¿no? Entonces, afortunadamente quedó una distribución simétrica, son 15 casos eficientes y 15 casos no eficientes, como pueden ver ahí, aunque algo que llama la atención es que la diferencia entre el primero y el lugar 30 pues tampoco es tan drástica, tan notable, ¿no? Apenas son quizás menos de 3 puntos porcentuales, lo cual también es de entrada una llamada ahí de atención. Como pueden ver, los primeros lugares son Colima, Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, que es desde donde varios integrantes del IGLOM o Zapopan se conectan. Aquí habla, o sea, Guadalajara, pues está en el rango de los eficientes, pero apenas, ¿no? Digamos, o en al menos en aquel año era 6.24. Bueno, entonces, esta era como el corazón mismo de la evidencia empírica. Y respecto al enfoque metodológico, bueno, pues utilicé esta metodología que en inglés se denomina Qualitative Comparative Analysis, el famosísimo QCA, y ahora cada vez gana más terreno en las investigaciones de ciencias sociales. Y bueno, pues es una metodología que hay que decirlo, está orientada a casos para Ns pequeñas, entre 30 y 100 casos. Tiene esta particularidad de que busca la parsimonia, es decir, explicar más con menos. También busca identificar patrones causales y tiene además lo que se conoce como equifinalidad, es decir, que hay una causación coyuntural múltiple, es decir, que los casos se pueden analizar por separado y de esta manera es como parte de la riqueza de este enfoque metodológico porque el modelo analítico puede ser desglosado y puede explicar distintas realidades por medio de ese modelo analítico, ¿no? También tiene la simetría causal, que fue interesante porque me permitió plantear un hallazgo que estaba, digamos, fuera del alcance inicial, ¿no? Entonces, en un primer momento apliqué esta metodología en los 30 municipios, un poco aquí para dejar pues el interés en consultar la obra, bien explicado en el trabajo, esta metodología con mayor detalle y sobre todo se plantean ahí los pasos que son alrededor de 6 o 7 pasos en temas técnicos para al final aplicar un software que está en la página del profesor Charles Ryan, que es el que planteó en primera instancia esta metodología en el año de 1987 a través de su libro de Comparative Analysis. Y bueno, pues un poco para los interesados, dejarlos ahí. Además sería bastante extenso y un poco complejo explicar todo eso, pero ahí está explicado en el desarrollo del libro, ¿no? Bueno, y entonces, pues, ¿qué encontré a través de la aplicación de esta metodología? En primera instancia, a ver, voy a mover aquí esta porque no puedo, no veo, ok. En primera instancia, que el mayor peso, en efecto, lo tuvo el factor política, lo cual, digamos, aportaría evidencia empírica a favor de la hipótesis inicial. Sin embargo, hay que reconocerlo, con un peso moderado, ¿no? Es decir, no tuvo esa contundencia que parecería que el modelo analítico planteaba. Y ahorita vamos a explicar un poco por qué el tema de politización tiene sus particularidades. El segundo hallazgo a través de esta metodología fue que la condición de alta competencia electoral es la que tenía un poco más de presencia, de peso, seguida de la pertenencia política del Ejecutivo, y que el factor politización era el más débil, ¿no? Sobre todo donde la permanencia y rotación parecería ser que es la menos relevante. Es decir, que esta idea de que necesitamos tener servicios profesionales de carrera, estabilidad de los titulares de la misión pública central y paramunicipal, parecería, al menos en este diseño de investigación, que no fue así, ¿no? Más bien que era el peso de las urnas, pues no tener asegurado el próximo triunfo electoral y de tener que trabajar para ganarse el voto ciudadano. Ya sabemos que hay muchos factores que influyen en una elección, pero al menos seguía dándole un peso a la percepción que tiene la gente de los servicios que recibe. Bueno, entonces digamos que aportó evidencia empírica de manera pues moderada a favor de la hipótesis. Sin embargo, con este enfoque de la simetría causal,
que es decir, poner en el mismo software, pero buscando la ausencia de eficiencia. Entonces ahí emergió que la condición causal de pertenencia política del Ejecutivo era la clave, es decir, ¿qué es lo que lleva a no obtener eficiencia municipal? Según este modelo, es la relación que tengan el titular del Ejecutivo municipal y el titular del Poder Ejecutivo estatal. Es decir, es la que tiene un mayor comportamiento oscilatorio y depende o dependería de la relación personal. Y esto nos abre a un terreno, pues, que en mi opinión es muy interesante porque puede ir a terrenos muy subjetivos, como pues que si se llevan bien o se llevan mal, si hay una declaración que puede ser malentendida, si se vieron feos, y en fin, esa mala relación de los titulares puede tener un mayor impacto en la eficiencia de los servicios públicos municipales. Y creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Para la gente, muchos miembros del IGLOM conocen a políticos y ellos sabrán muchas anécdotas de cómo una mala relación, y repito, por cuestiones que pueden ser hasta ficticias, que uno a veces se hace en la cabeza, ¿no? De si me le caigo bien o no le caigo bien, pues eso puede afectar mucho la provisión de servicios públicos. Y sobre todo tiene ahí un tema de esta alineación, porque después hice unas entrevistas y varios de aquellos que tuve la oportunidad de entrevistar decían eso: cuando pertenecemos al mismo partido político que el gobernador, parecería que hay una relación o se cree que hay una relación más de subordinación y por lo tanto la relación, a pesar de que el supuesto teórico indica que es más de cooperación, al contrario. Cuando son del mismo partido político, parece que es más frágil y hay siempre esta, pues tierra seca que en cualquier momento puede encenderse y generar algún tipo de conflicto. Bueno, em, este enfoque QCA tiene una ventaja también que permite analizar casos de manera o llama la atención sobre casos destacados. Y eso fue lo que me permitió bueno, plantear una segunda parte de la investigación que fue escoger dos casos, uno con presencia de eficiencia, que sería Querétaro, y otro con ausencia de eficiencia, que fue Toluca, ambos del periodo 2012-2015. Y ahí lo que hice fue contactar a cuatro exfuncionarios de ese periodo, de manera inicial al presidente municipal, a su secretario de gobierno y a los titulares de obras públicas o servicios públicos municipales para hacerle o plantearles una entrevista semiestructurada. Y bueno, también fue interesante porque ya ir recogiendo el testimonio de la gente que estuvo en la trinchera encabezando la provisión de servicios públicos, bueno, lo que ellos dijeron fue esto: para tanto Querétaro como Toluca, el elemento clave no es tanto las elecciones, la pertenencia política, sino la experiencia del personal, pero no de los titulares de la misión pública municipal, central y paramunicipal, sino del personal de base y sobre todo también de los funcionarios de nivel medio. Parecería, y tanto eficiencia como no eficiencia están de acuerdo en que hay un acuerdo tácito, dijeron ellos, valores entendidos de que cuando llega una administración, así sea del mismo partido político, hay espacios que tienen que ser desocupados, renovados, porque son parte, digamos, del triunfo electoral, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo que importa es el funcionariado, los funcionarios medios y sobre todo el personal de base, que son en dos servicios públicos particularmente: recolección o recogida de residuos y dotación de agua potable. Por lo tanto, a través de este diseño de casos más similares con resultados distintos, parecería que la condición de alta competencia electoral no es relevante, tampoco de manera contundente la pertenencia política de los ejecutivos. Y bueno, pues que al final del día los gobiernos yuxtapuestos, es decir, cuando pertenecen a distintas organizaciones políticas, pues es una manera de generar pesos y contrapesos hasta empíricos, no deseados, pero que surgen casi de manera espontánea o natural. Y entonces esta fue la segunda parte del diseño de investigación. Y para concluir, bueno, pues algunos de los hallazgos es que todas las condiciones tuvieron algún grado de inferencia en el resultado esperado, aunque en grados distintos.
Para la ciudadanía, para nosotros, la condición de alta competencia es el elemento crucial, como lo he mencionado en otros espacios. No hay que desdeñar ni mucho menos menospreciar el poder del voto en la urna. Sirve y es el elemento más sencillo, pero al mismo tiempo más poderoso para corregir o para premiar también a un gobierno municipal en su desempeño. La condición de pertenencia política es relevante, pero para no lograr la eficiencia municipal, el perfil de los empleados y funcionarios sería deseable que todos tengan, a la mayoría tenga experiencia en el servicio público, pero aquí tengo que decir que, bueno, mis 30 casos, los 30 municipios, casi todos eran capitales estatales y por lo tanto habría que poner a prueba esta condición en otros contextos. Y digo capitales estatales porque muchas veces hay este reciclaje, pasan del gobierno del estado al gobierno municipal y quizás en municipios más pequeños o en entornos urbanos, semiurbanos, eso con menor población, pues esto a lo mejor no ocurre. Y por último, que la permanencia y rotación fue la condición más débil. Pero, es decir, traslada el peso al personal operativo municipal. Es decir, los titulares o quizás los políticos saben, es un acuerdo tácito, como mencionaron, llegan, saben que están por 3 años y tienen que irse, tienen que renovar. Así sea muy bueno o afortunadamente cuando no son tan eficientes, pues también ya saben que tienen una fecha de caducidad y deben de dejar el cargo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas fueron algunas de las conclusiones. No sé si quieren que hagamos una pausa y quizás después retomar para los temas que quedaron pendientes, algunas limitaciones del diseño de investigación y sobre todo también los que considero podrían ser algunas líneas de investigación a futuro. Y debo mencionar, y ahora que también hacía referencia al Colegio de Jalisco, a Zapopan, Guadalajara, bueno, que uno de los textos que más me ayudó para realizar esta investigación fue la investigación de la trayectoria de los estudios municipales en México, ¿no? Ese gran trabajo de Antonio Sánchez, Harumi, ¿no? En el cual hacen esta revisión, este estado del arte de los estudios municipales en lo que ellos denominaban las tres fases, ¿no? De despegue, de auge y en la actual que ellos identifican como de desencanto. Y sobre todo, bueno, espero que este libro pues que les motive esto, lo vayan a buscar, porque uno siempre que escribe lo que quiere es que nos lean y que, bueno, pues podamos entre todos salir de esa etapa de desencanto y poder tener no sé, una nueva etapa de estudios municipales en el país. Entonces, quizás lo dejo en este momento aquí y Juan ustedes Manuel, yo te los invitaría a que demás. más bien hablaras de la agenda de investigación futuras, porque hay muchas cosas interesantísimas, pero me gustaría más bien escucharte para luego abrir el foro. Perdón la Bueno, interrupción, Fabi. de acuerdo, Roberto. Entonces, mira, si quieres, me voy a saltar. Estas eran las limitaciones, aportaciones. Y bueno, aquí menciono algunos de las líneas que después de elaborar ese trabajo considero que serían trabajos a futuro. Primero, bueno, pues mencionar que ojalá se considere pertinente que este diseño de investigación se pudiera replicar primero en contextos más actuales. Reconozco que la investigación, bueno, pues se centró en este periodo 2012-2015. Ya han pasado más de 10 años de esta, entonces sería deseable que quizás sea una tarea que yo mismo me esté definiendo, aplicarlo ya con datos actuales, ¿no? Sobre todo porque han cambiado muchas cosas en el país, ¿no? Yo realicé esta investigación cuando aún no estaba en práctica la reelección municipal, eso sería un elemento importante a considerar. También el triunfo de la actual coalición gobernante en 2018, eso también ha revolucionado todo el entorno municipal, muchas veces porque se le ha ignorado, ¿no? Al municipio, hay que decirlo. Entonces eso también ha afectado. Y como decía, la pertenencia política de los ejecutivos parece que hay un proceso de recentralización y por lo tanto, pues ahora hay como mucha alineación entre el presidente, presidenta municipal, gobernadores y presidenta de la República. Bueno. Y también en otros contextos municipales, es decir, me interesaría mucho aplicar este diseño en gobiernos municipales más pequeños,
¿no? Repito, con características semiurbanas, porque, bueno, pues sí, la ENSIC y los casos que escogí eran la mayoría capitales estatales, que hay que decirlo, aunque son evaluados con ese promedio, pero están en muchos sentidos en condiciones mucho más favorables que otros municipios del país, ¿no? También poder utilizar otros enfoques metodológicos, QCA, bueno, pues es una opción, pero también, no sé, aplicar. Recuerdo mucho lo que decía el texto justamente de la trayectoria de los estudios municipales, que había un déficit de estudios que trataran de analizar esta relación causal, tener este elemento explicativo, no nada más de descripción de los casos municipales, sino encontrar algún tipo de relación causal, que eso fue también lo que intenté a través de esta investigación. Esta tercera que dice recurrir a la variante FUSI-SET QCA se refiere a una particularidad del enfoque metodológico. La que yo utilicé es la que planteaba en términos binarios de presencia o no presencia del resultado esperado, que era 0 y 1. Entonces, esta variante del el conjunto difuso, que es el FOSI-SET, ¿no? Lo que hace es como desagregarlo entre 0, 0,25, 0,50, 0,75 u otros umbrales que el propio investigador defina. Quizás eso también ayude como para tener matices y no ser tan, digamos, tan tajante o tan contundente en decir, ¿tiene presencia o no tiene presencia? Quizás encontrar ahí también ciertos puntos medios que nos ayudarían a afinar el diseño y sobre todo los resultados y los hallazgos, ¿no? También otra cuestión que considero a futuro, pues es que hay que aprovechar las bases de datos oficiales, ¿no? Es decir, me parece que está próxima a aparecer la edición 2025 de la ENSIG, que me sigue pareciendo una herramienta fenomenal para analizar pues, la realidad municipal. Y también incluir, por supuesto, nuevas condiciones al modelo. Por ejemplo, lo que mencionaba, la reelección inmediata y algunos, aquí debo decirlo, yo uso el término de eficiencia y como la mayor parte de la población de manera empírica sabemos, pues este es un término que proviene tanto de la economía como de la ingeniería. Y para los economistas era como un poco, les daba prurito decir que, bueno, sí, ¿por qué no incluiste una variable, una condición causal que tuviese que ver con aspectos financieros? Porque eficiencia en primera instancia se refiere a eso, a un uso de los recursos para hacer más con menos, evitar el desperdicio, pero bueno, yo les invitaría a leer ahí el primer capítulo donde hago esta definición, pues si no propia, sí planteo algunas cuestiones de cómo medir la eficiencia, sobre todo analizando determinantes políticos y determinantes institucionales y de gestión. Y me regresaría a quizás, a ver si puedo, ¿no? A ver, aquí en la anterior, también en las limitaciones. Quizás también ahí habría algunos temas que se podrían plantear como trabajos a futuro. Primero, yo no incluí un análisis del marco regulatorio municipal, eso también lo reconozco como una limitación, pero puede convertirse más adelante en un área, como se dice ahora, de oportunidad. Tampoco, como mencionaba, los aspectos financieros, es decir, no analicé cómo era la provisión de estos servicios públicos, si a través de ingresos propios y de participaciones, el tipo de asociación, también el tipo de provisión, si era una provisión directa, una asociación público-privada, si era una concesión. Tampoco analicé si había algún tipo de política pública más elaborada detrás de esta provisión. Y por supuesto, mencionar que los resultados o los hallazgos pues no eran del todo extrapolables a la totalidad de la realidad municipal, pero justamente podrían funcionar, no nada más es un acto de contrición ¿no? De reconocer mi falta o lo que se pudo haber planteado, sino también como para motivar posibles futuras investigaciones. Y ahora sí, con esto pues concluiría esta parte de mi exposición. Muchas gracias. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias a ti y felicidades por tu investigación. Hay algunas manos levantadas. Primero Froilán, luego Aimé. Adelante, Froilán. Muchas gracias, doctora, y felicidades, doctor Juan Barrera, por su excelente investigación. La verdad es que muy interesante. Voy a darme
a la tarea de buscar el texto para tener una referencia completa y por supuesto, como usted dice, pues cumplir lo que todo investigador desea, ¿no? Que seamos leídos al final del día, creo que es algo muy importante. Bueno, mi pregunta es precisamente en algo que usted comentaba hace un momento, ¿no? Que decía, bueno, a reserva de leer el capítulo introductorio o la sección del libro donde aborda de manera más puntual una defensa, me imagino, de la definición conceptual de eficiencia, ¿por qué no efectividad, ¿no? Bueno, al menos yo estoy un poquito empujando en esto de las políticas públicas más el uso de la efectividad sobre eficiencia y eficacia, porque en políticas públicas pues hemos adoptado muchos marcos analíticos y conceptuales propios de la ciencia económica, ¿no? Y entonces yo me uno un poco a las voces que dicen que, bueno, la política pública de repente pues tiene que comenzar a construir su propia epistemología y su propia ontología. Y eso implica en sí mismo ir construyendo o irse sentando y fundamentando en otros conceptos como el de efectividad, que básicamente defiende el hecho de conseguir unos resultados, ¿no? Entonces, y obviamente la eficiencia y la eficacia pues también hablan de la consecución de resultados, pero más en la medida del uso de los recursos eficientes, ¿no? Y el sector público muchas veces no necesariamente opera o debe operar desde una perspectiva de eficientar los recursos. Por supuesto, eso es muy importante y además es muy ético hacerlo, ¿no? Pero si estás resolviendo un problema de hambruna, si estás resolviendo un problema muy grave, la eficiencia y la eficacia pueden pasar a segundo plano y lo que importa es resolver el problema, ¿no? Porque a lo mejor los recursos, los materiales y los insumos que tienes a la mano para resolver ese problema ya y evitar muertes, por ejemplo, son los más costosos, porque si compras los más baratos y son los que te llegan en un mes, pues ya hubo muchas muertes, ¿no? O sea, es como un ejemplo ilustrativo de por qué, en mi opinión, eh, desde el punto de vista de las políticas públicas, debemos sentarnos un poco más en el concepto de efectividad, ¿no? Pero obviamente ese es un comentario adicional a mi pregunta, o sea, la pregunta es esa, o sea, ¿por qué eficiencia y no efectividad o eficacia incluso? Gracias. No sé si recogemos otras preguntas Sí, yo creo o... que mejor, ¿verdad? Sí, Aimee, Sí, ok, estabas por ahí muy con... bien. Buenas tardes, muchas gracias y muchas felicidades, doctor Barrera, por su Gracias. investigación. Nos da un poco de esperanza y ganas de seguir investigando sobre el tema municipal. Yo sí quiero preguntarle, y no sé si nos lo pudiera poner por ahí en el chat, ¿dónde conseguimos el libro? Veo que ya Ok. comentó que es SINAP, si está disponible online o dónde lo pudiéramos adquirir, ¿verdad? Esa es una petición puntual. La otra es preguntarle si nos pudiera comentar un poquito más sobre el tema del servicio municipal del agua. Digo, yo entiendo, lo dijo ahorita muy rápidamente ya cómo fue su investigación, pero siempre se quedan cosas a veces hasta no escritas por ahí en las investigaciones que se hacen, ¿no? Es un tema de mi particular interés. Me llamó mucho la atención lo que mencionó sobre el servicio civil de carrera. Yo he estado diciendo en varias sesiones de IGLO que creo que hay muchos mitos en torno al servicio civil de carrera. Usted ahorita nos dice que el factor permanencia y rotación sí tuvo un peso, pero quizá no es el que uno pensaría del todo. Y creo que estudiando servicios civiles de carrera como los de Francia, los de España, los países que los tienen como muy fuertes, uno ve siempre que son del nivel medio hacia abajo y con ciertas aperturas, lo que llaman los de recursos humanos, el canal de circulación para que los mandos medios y superiores puedan designar personal de su confianza, ¿no? Que es un aspecto que aquí como que totalizamos y ya ve que hacemos concursos y exámenes para grandes funcionarios Ujú. que luego pues son en realidad solamente una simulación. Entonces, de esos dos temas, no sé si nos pudiera abundar un poquito más, abusando de su tiempo y disposición.
Gracias. Gracias. ¿Alguien más para cerrar a tres preguntas? Roberto, no sé si tienes alguna. No, no, en realidad, bueno, felicitarte, por supuesto, por el premio y efectivamente, y sobre todo un poco, pues desmontar esta visión, como tú decías, esta idea militante con la que llegaste al doctorado, como todo el mundo llega con su idea ya preconcebida y el doctorado hace como bien lo dijiste, hace su función. No me sorprende mucho los resultados porque se aproximan mucho a lo que yo me aproximé, digamos, desde otra perspectiva. Por ejemplo, este asunto de la alta alternancia, ¿no? O alta competencia política, como le denominas, que no fue significativa. Yo te diría, la explicación está en el hecho, de hecho, actualmente hay un debate en varios, bueno, yo formo parte de varios chats, en los chats se arman todos unos debates ahí de profundidad, pero en mi investigación doctoral lo que encontré es que la competencia realmente significativa en México no es la interpartidaria, o sea, la Mm, entre partidos, sino la sí, sí. intra, la de las facciones partidarias. Ujú, Y eso obedece a lo que desde mi punto de vista ha ocurrido en este país, es que las dirigencias partidarias capturaron a los partidos políticos, ¿no? Y entonces tenemos un desastre porque en realidad ya para cuando se presentan los candidatos, ¿no? Pues los ciudadanos que nos enfrentamos a la boleta, pues decimos, bueno, ni a quién irle, pues, ¿no? Porque hubo un filtraje muy potente desde las dirigencias, porque al final del día lo que importa acá no es eh, cuántos votos obtiene el candidato triunfador, sino quién decide quién es candidato. ujú, Parece que ujú. esa es la pregunta relevante hoy en día, ¿no? Y por eso traemos estas reformas políticas, que no sabemos cómo resolver, pero que no nos metemos a esas cuestiones. Yo creo que por ahí, si te voy a hacer llegar el texto de mi tesis porque es lo que encuentro y encuentro mucha similitud respecto a este asunto. Y también coincidiendo un poco con la doctora Jaime, creo que también hay muchos colegas y académicos que luego llevan a su máxima expresión el tema de separar política, ¿no? El mérito o lealtad y lo ponen como blanco o negro, ¿no? Cuando en realidad el proceso tiene que ser, eh, digamos, hay distintos matices en los que hay que resolver el asunto. Es como la política propicia condiciones. Bueno, ya vas a tener que responder también a la pregunta de Froilán, si es eficiencia o efectividad. Pero bueno, ahí te la dejo. Pero me parece que tu material, igual y pues luego nos aproximamos para ver si podemos sumarnos a esta llamada que estás haciendo de nuevas búsquedas de hacer atractivo esta agenda de investigación, ¿no? Y salir un poquito del desencanto que tú planteabas. Muchas felicidades, la verdad es que es muy, muy interesante la investigación. Muchas gracias. Pues si gustas, adelante, Juan Manuel. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a Froilán, a doctora Aide, también al doctor Roberto por su interés y por las preguntas. Bueno, comenzaré con la pregunta sobre eficiencia y efectividad. Yo no había escuchado el término efectividad, como menciona Froilán, casi siempre es eficacia, eficiencia, ¿no? Como lograr los objetivos con el menor uso de recursos y el otro como el logro precisamente de los objetivos. Me parece que eso sería un concepto que abonaría, ¿no? Que ayudaría también a clarificar. Yo debo decir que usé eficiencia porque haciendo la revisión de la literatura,
encontré un trabajo muy interesante. Bueno, de hecho, fueron varios eurekas ahí, pero sobre todo una revisión de la literatura que planteaba así, de el estudio de la efficiency, ¿no? Lo tomé, digamos, del término sajón, ¿no? De la efficiency. En la literatura, digamos, internacional se sigue mencionando como la eficiencia, pero lo que me gustó y lo que me llamó la atención fue eso, como la efficiency, pero medida más allá de los términos clásicos de financieros, económicos, de hacer más con menos, y era la eficiencia planteada de distintas maneras, incluyendo factores demográficos, factores socioambientales, factores políticos, factores de instituciones y de gestión pública. Por eso dije, bueno, este es el término que mejor creo que refleja mi interés y sobre todo que empata con la provisión de servicios públicos, ¿no? Como le mencionaba hace un momento, es este momento pues crucial, definitivo, en el que la población evalúa su gobierno, es decir, si me sale agua del grifo, si tengo alumbrado cuando salgo en la noche a la calle o voy a visitar a mis muertos y está limpio el cementerio, en fin, pero también donde el gobierno evalúa su propia población, ¿no? Porque también nosotros como usuarios, bueno, pues de luego tenemos ciertos comportamientos no deseables y también dañamos a los servicios públicos y nos dañamos a nosotros mismos. Entonces, básicamente, mi respuesta, Froilán, sería esa. Utilicé el término efficiency, ¿no? Una traducción transparente, literal, al castellano como eficiencia, pero me parecería que sería una gran aportación de tu parte plantear esto de efectividad, ¿no? Es decir, como una propuesta académica propia, ¿no? Como la consecución de resultados. Creo que en el fondo buscamos lo mismo, solamente sería esta distinción semántica, digamos, ¿no? De eficiencia. Yo me voy por el lado más bien clásico, ¿no? Pero como repito, incluye elementos que van más allá de temas económicos, ¿no? Eso fue lo que me convenció en última instancia. Para la doctora Aimé, bueno, el libro, hasta donde sé, aún no está disponible en versión digital. Se puede conseguir en las librerías del instituto. Creo que solamente la que está ahí, precisamente en la carretera, en las instalaciones sede, en la carretera México-Toluca, también en la sucursal que está ahí en Plaza IN, en Insurgente Sur, pero un poco, pues no sé, un poco jugando en contra mía, diré que si lo quieren conseguir, no en formato de libro, sino en tesis, pues lo pueden rastrear ahí en TesiUNAM, ¿no? Yo diría que no, mejor que lo compren, ¿no? Ahí en el INAP, pero básicamente es el mismo texto. Si lo Yo quieren. ya lo bajé, perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, también me permití enviártelo, Roberto, ¿no? Pero está ahí, digamos, en Tesi UNAM, ¿no? Está en el Sí. repositorio, ahí lo pueden encontrar y creo que hasta tiene un poquito ahí más de sustancia porque vienen algunos nombres que tuve que obviamente quitar para la versión del premio. Entonces, bueno, pero ahí es una decisión del lector, ¿no? Bueno, y sobre el servicio del agua, mira, a ver, creo que aquí tenía una tablita al final donde detallo los servicios o sobre todo lo que midió el INEGI a través de esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Déjenme buscarla por aquí, a ver si la incluí, porque sí, cada uno de los servicios públicos pues tiene, acá está, ¿no? Ah, Fueron ok. estos 7 servicios públicos. Fueron el agua, el drenaje y alcantarillado, alumbrado público, parques y jardines públicos, recolección de basura, policía y calles y avenidas. Y en el caso del agua potable, bueno, pues probablemente es muy seguro que ya lo conozcan ustedes, quizás un poco para la audiencia, pues lo que le preguntó a la gente, el INEGI fue si tenía suministro constante, si tenía el agua pureza y claridad, la potabilidad del mismo y sobre todo que si fuese un servicio sin desperdicio por fugas. Fíjense que esto me hizo recordar en el caso de los municipios
que tuvieron una evaluación no tan favorecedora en esa edición de 2015, pues tenían que ver con el agua. Por ejemplo, Centro, ¿no? Villahermosa, pues lamentablemente sabemos que casi cada año se inunda, ¿no? Villahermosa, entonces es un tema sensible para su población, el tema está del drenaje y alcantarillado y las fugas, y también, bueno, pues la pureza y claridad del agua potable. Y también Acapulco, que ocupaba los últimos lugares, también había un tema de disponibilidad del servicio del agua. Por eso, y ahí sí hacía sentido cuando entrevisté al ex presidente municipal de Querétaro y también al que fue presidente municipal interino de Toluca, donde decían eso, o sea, no hay un personal que tienes que tener, digamos, mimado, apapachado, cuidado, generar estrategias para que tenga orgullo la ciudadanía sobre este servicio, son ellos, basura y agua, ¿no? Son los que sostienen en última instancia la vida comunitaria. Parecería que no, que es una exageración. Sin embargo, habría que recordar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, Cuernavaca se me viene a la mente cuando no tenían servicio de recolección de residuos. En verdad, como lo he mencionado en otros espacios, cuando fallan estos dos, nos ponen, sí, en la víspera de escenarios apocalípticos, ¿no? Entonces es personal, son los héroes anónimos, como he mencionado también en otros foros, y los cuales muchas veces pues están lejos de los reflectores, de los aplausos, pero que sin ellos sería imposible que un municipio no nada más sea bien evaluado, sino hasta casi que sobreviva, ¿no? Entonces, en el caso del agua potable, doctora Figueroa, esos serían, no ahondé más, ¿no? Repito, en cómo es la provisión, en el organismo operador del agua potable, sino simplemente en estas características que fueron los que la población evaluó en la encuesta. Y respecto al servicio civil de carrera, creo que en efecto, si uno platica, o bueno, ustedes obviamente lo hacen de manera constante, pues dirán que sí, el servicio civil de carrera pues es deseable. Sin embargo, hubo un texto que leí del doctor Donatio Guillén, donde me pareció una idea pues muy puntual y sobre todo en la cual yo me sumo, es que el hecho de que no haya servicios profesionales de carrera en los municipios, pues no es una anomalía, es una decisión deliberada de que no haya, ¿no? Y por supuesto para los ejecutivos municipales, pues les genera que si tienen un servicio civil de carrera puede generarse esta anomalía de unas nuevas burocracias enquistadas, hay que decirlo tal cual, ¿no? Y luego, en la literatura que yo revisé, también casi siempre se menciona como la contraparte, es decir, ¿para qué sirve que no haya un servicio civil de carrera? Dice, pues proporciona la oportunidad de renovar los cuadros dentro de la misión pública, de eso, de remover a funcionarios que quizás no están haciendo su trabajo con el mejor desempeño, y evitamos también que pues tomen un papel a veces más allá de protagónico del que les corresponde. Ese es, en fin, ustedes saben, es esta parte del ejercicio de gobernar, ir siempre ahí tratando de buscar el punto medio, como alguna vez leí por ahí, conducir un coche sobre una carretera que está nevada, helada, es muy difícil de maniobrar. Y entonces, bueno, creo que si seguimos esta recomendación del punto medio, pues sería encontrar alguna vía, quizás eso, ¿no? Intermedia entre un servicio civil de carrera pretoriano, ¿no? Y la ausencia del mismo. Pero depende qué posición tomemos. Como académicos, obviamente creo que estaríamos por la labor de que sí haya un servicio civil de carrera, pero cuando algunos de nosotros nos convirtamos o ya nos hemos convertido en funcionarios, diremos no, porque si no, no tengo oportunidad de renovar mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces es un poco como la paradoja cruel, y al final del día también fue algo que me motivó a hacer la investigación, porque ante la ausencia de servicio civil de carrera y algunos municipios que son bien evaluados, ¿qué es lo que están haciendo para tener esas calificaciones? Y por último, para el doctor Roberto Arias, pues es eh, digamos, una coincidencia que celebro, el hecho de que también
considere la competencia partidista. Sí, coincido en que muchas veces la que determina no es tanto la que aparece en la boleta, sino la intra, sobre todo en el actual escenario, donde pues ya sabemos o hay una perspectiva de que ya sabes qué partido va a ganar. ¿No? O que hay muchas más posibilidades. Entonces, la competencia, y sobre todo ante un escenario en el que la oposición está débil, ¿no? Si no es que pues casi desaparecida, pues lo que importa es quién va a tener la nominación del partido político en el poder, ¿no? Entonces, quizás sea una de los factores que se pudiesen agregar al modelo analítico, no tanto la competencia electoral, que al respecto, donde yo me basé en la literatura fue un estudio precisamente del Colegio de Jalisco. ¿No? Donde no recuerdo el nombre del académico, discúlpeme, pero decía que, de hecho, este académico mencionaba que la verdadera alta competencia electoral era cuando había una diferencia de 0 a punta o 5, a 5%, ¿no? Yo la amplié un poco al 10%, pero sí eran como escenarios muy, muy, muy competitivos, ¿no? Pero bueno, también eso cerraba el espectro de los 30 municipios escogidos en esta investigación. Haber sido la doctora Nancy García. No, es un académico, es un hombre, a ver si ahorita me da espacio de revisarlo, Ya, pero, no, 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 ya sé quién es. ok, Por, perfecto. ya sé quién es. Es Ser Said. Entonces, no es. No, no tampoco. Oh, No, ahorita se me da en lo que participan, ahorita me doy a la labor de ah, buscarlo. Y sí, la diferencia, yo también, pues siempre fui un convencido de que la tarea de política tenía que estar separada de la administración, ¿no? Como menciono ahí en la introducción, sobre todo en este modelo más pragmático, quizás a lo sajón, de que no se pavimenta ni en rojo ni en azul, simplemente se pavimenta. Pero bueno. Afortunada o lamentablemente es imposible. Hasta el más técnico, valga la redundancia, tecnócrata hace política, muchas veces no de la mejor manera, pero la simbiosis política y administración, lo sabemos, no sé si ustedes coincidan, pero la realidad, la evidencia empírica es muy terca y nos señala que es indivisible. Y por eso fue como la manera de plantear este nuevo diseño de investigación. Pues muy bien, no sé, ¿algún otro comentario? José Arturo, adelante. No te escuchamos. Mm, Bueno, en lo que José Arturo resuelve lo del audio, bueno, yo me levanto la mano también, aprovecho que tengo el uso de la voz. Ahora que estamos en un ánimo de propuestas de reformas constitucionales y reformas políticas en México, hipotéticamente, ¿cuáles son los puntos que tú señalarías a partir de tu investigación que serían muy importantes que recogiera alguna reforma? Creo que José Arturo ya tiene su micrófono, entonces adelante, José Arturo. Hola, buenas tardes, compañeros. Antes que nada, felicitar a Juan Manuel, excelente trabajo y excelente exposición, la verdad, nos muestra mucha claridad sobre líneas, ¿no? Para seguir trabajando en nuestro municipio. ¿Y aquí me escuchan? Sí, sí, Ah, sí. eh, sin embargo, hay un recurso que yo he visto últimamente en algunos municipios, incluido Hermosillo, que es donde estudio su servidor, eh, que tiene que ver con incentivar un mejor ejercicio de gobierno más eficiente, más efectivo, como decía Proean, y lo he visto en algunos casos, y tiene que ver con la participación ciudadana. Por ejemplo, cuando revisé el caso del plebiscito del Marqués Querétaro, un plebiscito que la gente hizo abajo era para proporcionar el servicio de recolección de basura, o el caso de la alcaldesa de Chihuahua, ahora gobernadora, cuando se dio abajo la concesión del servicio alumbrado público. Y aquí en muchos de estos casos, pues es cuando digo, bueno, hay un recurso ahí que está haciendo que los gobernantes municipales tomen mejores decisiones, sean más eficientes. Y recuerdo el caso de la alcalde de Marqués. Hay una entrevista 9 meses después del plebiscito, donde dijo, no está bien, lo perdimos, no se concesionó, dijo, y eso me llevó a ajustar algunas piezas
a una política de mayor austeridad y ya con eso que logré pude comprar 5 camiones de colectores de basura, ¿no? Y aquí yo he visto algunos ejercicios donde gracias a la movilización ciudadana, ya no a través de un plebiscito, pero sí tomando las calles, haciendo actos de protesta, se han logrado echar abajo decisiones que estaban muy inmersas en la opacidad, que no eran lo que la gente esperaba para satisfacer necesidades públicas o para dar una respuesta positiva a la demanda de interés público. Y entonces digo yo, hay un recurso aquí que quizás hay que abrir más, que es el de la participación ciudadana, eh, que si bien es cierto, se puede reflejar en la votación, en lo que tú señalabas, Juan Manuel, como nivel de competitividad, porque al final las cuentas, pues yo también castigo en un premio al gobernante, dependiendo cómo lo perciba la gente, pero creo que sí puede tener resultados a corto plazo abrir esa participación ciudadana y impulsar la participación ciudadana para que los gobernantes sean más eficientes y más efectivos en el ejercicio de su gobierno. Quisiera conocer sus opiniones. Muchas gracias y felicidades de nuevo, Juan Manuel. Gracias. Montserrat, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien, verdad? Sí, sí. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, en primera instancia me gustaría igual felicitar al doctor Juan Manuel por la gran investigación que realizó. Afortunadamente, pues me puedo encontrar aquí y bueno, mi pregunta está un poco enfocada en cuanto a el factor de la política. Si bien entendí, aquí es como básicamente, bueno, yo la dividí como en el diseño institucional y la capacidad. A eso va enfocado mi pregunta. A mí me gustaría que el doctor, si nos pudiera como mencionar como qué características institucionales del municipio, como reglamentos, autonomía o capacidades administrativas que haya encontrado en su investigación, se asociarían o se asocian con mayor eficiencia en la prestación de los servicios en el municipio. Esa es por una parte. Y por otra, en el factor de la politización, como si bien entendí, es que es básicamente el uso político del servicio. Aquí yo quisiera como preguntarle dos cosas. Si cree que el periodo electoral influye en la calidad del servicio y la otra que si cree que la eficiencia de los servicios públicos municipales es el resultado de capacidades institucionales o de incentivos políticos. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, antes de pasarte la palabra, quiero decir algunos comentarios del Facebook. Te mandan felicitaciones la doctora Lupita Madrigal, el doctor Gracias. Humberto Palos Delgadillo, y el doctor Humberto Palos hace este comentario. Si bien es cierto que se ha insistido mucho en contar con servicio civil de carrera en el ámbito municipal para ser eficiente y eficaz, pero ello ha sido como una falacia y poniendo en la mesa otro factor importante que es la vocación de servicio y saber qué piensa al respecto. Ya, son todas las preguntas. Adelante. Bueno, muy bien. Empezaré por la pregunta de Montserrat. Pues, ¿qué características institucionales del municipio se asocian a la eficiencia de los servicios públicos municipales? Bueno, primera, y esto es, digamos, una vieja idea también de toda la gran tradición que ha existido de estudios municipales, pues que recuerdo sobre todo esta, uno en el 2009 hubo un estudio por parte del doctor Enrique Cabrero y también del doctor David Arellano que medían la eficiencia con la presencia, por ejemplo, de reglamentos, ¿no? Toda esta legislación local, también con el hecho de tener una oficina del catastro fuerte, sobre todo para tener un registro, ¿no? De todas las propiedades municipales, para tener actualizadas las cuotas que debíamos pagar por esto, el uso del predio. Y básicamente esas dos capacidades institucionales que además se reflejan en una tercera, que sería contar con personal que tuviese un perfil, digamos, idóneo para llevar a cabo todas estas funciones municipales. Entonces, por un lado sería
tener un marco jurídico actualizado, fuerte, pero también la capacidad de aplicarlo y también tener esta capacidad de generar ingresos propios. Sabemos que el municipio pues tiene una alta dependencia de las participaciones federales, sobre todo, y entonces, bueno, es un tema pendiente porque sabemos que cobrar impuestos pues no es tan agradable, genera un costo político y lamentablemente muchos municipios han ido cediendo esta facultad cuando debería ser uno de los pilares que sostengan el hecho de poder generar servicios públicos eficientes por medio de la recaudación o la generación de mayores ingresos propios. Ese es un reto y que pasa muchas veces por la identificación, por aspectos ambiguos como que el ciudadano se sienta orgulloso y convencido de que su gobierno local está trabajando por él. Respecto a la pregunta del periodo electoral, sí, sí influye. Por supuesto, 3 años son pocos, ya esa es una cuestión que se ha dicho hasta la saciedad. La reelección intentó, ¿no? Pues un poco paliar esta deficiencia. También 6 años parecerían pocos. Y aquí, bueno, pues como alguien mencionó por ahí, tiene que ver con voluntad política, con acuerdos políticos, saber que si uno emprende acciones, pues a lo mejor no le va a tocar cosecharlas o llevarse el reconocimiento, sino será más adelante otras generaciones. Y al respecto, fíjense, ahorita me vino a la cabeza algo, el tutor de esta tesis, tengo que decirlo también, fue el doctor Manuel Perló Cohen, y como se sabe, él escribió hace poco un libro sobre un personaje muy polémico, pero al mismo tiempo muy recordado, que fue perdón, a Ernesto Peralta Uruchurtu. Y como sabemos, este personaje duró muchos años en el cargo, ¿no? 14 años, si no me equivoco. Y por eso también está planteado el factor de la permanencia y rotación. Parecería que cuando los gobiernos municipales tienen personajes que han estado en el cargo mucho tiempo, se refleja en servicios públicos de alta calidad, pero sobre todo que hasta la fecha se siguen utilizando, ¿no? Entonces es como una paradoja. Sí tenemos un periodo constitucional muy definido, pero parecería que a veces es necesario que un personaje pudiese permanecer en el cargo por su experiencia, lo cual pues es polémico porque también a veces juega ahí el contraliderazgo del presidente municipal. Pero bueno, hay muchos casos. Yo le decía al doctor Perló, por ejemplo, creo que una línea también de investigación sería indagar pequeños casos de uruchurtus en los municipios. Estoy convencido de que debe haber, de que existen muchos casos, no sé, el titular de tesorería, el titular de obras públicas, gente que ha permanecido en el cargo, a veces con la leal o noble vocación de servicio a su municipio y que se ha reflejado en servicios públicos de calidad. Y sobre la pregunta de si son las capacidades institucionales o los incentivos políticos, es una gran pregunta. Ah, yo diría que es oscilatorio, depende mucho del contexto. Ya sé que es una respuesta, ¿no? Que pues así ambigua, pero me parece que a veces es el incentivo político lo que determina. Podríamos poner una relación 51-49 en el que el incentivo político, y por eso reafirmo que el tema de las urnas sigue siendo crucial, sobre todo para nosotros los ciudadanos, porque es la manera, aunque parece intrascendente, de corregir o de premiar nuestros gobiernos locales y que sean cada vez más eficientes. Muy, muy buenas. Gracias por las preguntas, Montserrat. En el caso de ya me acordé, el académico es Javier Hurtado, ¿no? Que escribió un texto sobre segunda vuelta electoral. Ya lo consulté aquí y me sirvió mucho, y tenía el sello del Colegio de Jalisco. Y lo que preguntaba la doctora Fabiola sobre qué reformas, bueno, yo partiría diciendo que cualquier reforma que tuviera que tocar el municipio debería más que tratar de homogeneizarlos, ¿no? Que parece que es una de las intenciones de las últimas. Yo creo que más bien debería hacer lo opuesto, exacerbar la heterogeneidad, ¿no? Y permitir que los gobiernos municipales pudieran organizarse de la manera en que más les convenga, porque parecería que no estamos reconociendo esa extrema heterogeneidad, ¿no? Entre los municipios que estamos en una red de investigadores, lo hemos mencionado también hasta la saciedad
saciedad. No es lo mismo un municipio de la Sierra Norte de Puebla, de Huachinango, por ejemplo, a otro en el norte del país. Entonces, estos intentos de querer hacernos iguales, que tengamos el mismo número de integrantes del ayuntamiento, en fin, creo que no les auguro, o al menos creo que no apostaría por ellos en el mediano y largo plazo. Y otra cosa, una muy sencilla que yo plantearía es la elección de los regidores. Yo plantearía así una elección por barrios, por colonias, es decir, que un poco cuestionar el sistema de planilla actual y que sea esto como un verdadero, un consejo, una especie de parlamento en pequeño y que los regidores sean electos por su propia población y que no vayan, digamos, en esta lista que, como sabemos, encabeza el presidente municipal y que de esta forma pues pudiese haber un tipo de vinculación más fuerte con sus representados, ¿no? Y eso les haría tener un mayor protagonismo. Ya sabemos que esto un presidente o presidenta en funciones no lo va a tomar bien porque también en la práctica ellos dicen, pues no quiero un cabildo que esté en contra mía, ¿no? Pero bueno, podría ser un experimento. Pero yo repito, estaría a favor de cualquier reforma que reconozca y exacerbe, incentive la heterogeneidad municipal en el país. Y no sé, creo que ya no tengo aquí detectado otra pregunta, sobre todo de la gente que nos hace favor la audiencia de comentar en las redes, en el Facebook. Creo que esas son las que apunté, pero no sé si se me escapa alguna. Creo que no, creo que no. Bueno, Gracias. ¿alguien más o algún comentario final? ¿Quieres hacer un comentario final, Juan Manuel? Bueno, sí, agradecer sobre todo en primera instancia a la Red de Investigación en Gobiernos Locales, al IGLOM, una organización a la cual, como mencionaron en la semblanza, pertenezco desde el año 2017, cuando estaba al frente la doctora Adi Patricia Carrera, que ahí aprovecho para unirlo. Quiero agradecer y sobre todo mencionar a los académicos que estuvieron acompañándome en el desarrollo de esta investigación. En primer lugar, como ya mencioné, al doctor Manuel Perlo Cohen, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad, por la paciencia, por la confianza y sobre todo por haberme guiado en estos 4 años. Por supuesto, al doctor José Luis Méndez Martínez del Colegio de México, quien, como digo en la introducción, me tiró un cable metodológico en un momento crucial en el cual estaba pues casi naufragando el barco. Fue muy, muy importante su participación y también su acompañamiento. Al doctor Ricardo Valle, también fue parte de mi comité tutor desde el inicio y al final se sumaron, como mencionaba, la doctora Adi Carrera, municipalista de CEPA, también que hizo muchas apuntes muy, muy quisquillosos, pero al final del día sirvieron para reforzar este trabajo y también a un profesor que fue mi maestro aquí en la facultad, en Acatlán, y que ahora pues somos colegas felizmente, que es el doctor Juan José Sanabria López, ¿no? A todos ellos muchas gracias. Hay mucha gente a la que también le debo gratitud, a la gente del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de México, obviamente al entonces CONACYT, que me otorgó una financiación durante 2 años para llevar a cabo esta investigación. Por supuesto, al municipio del cual pues tengo mis raíces, que es Huauchinango, Puebla, porque de alguna manera, como lo he mencionado, pues ahí está esta pulsión de vida y muerte y me ha llevado a realizar estas investigaciones. Y pues nada, agradecerles de nuevo el espacio, a la audiencia que se tomó el tiempo y pues el interés. Mencionarles entonces, ese es mi correo, el que sí se puede ver en la pantalla, por si alguien tiene algún comentario. Repito, traté de hacer una investigación que se leyera. Al final de la introducción le pongo, casi le ruego al lector que no se quede en la introducción y las conclusiones, que generalmente es lo que leemos, con suerte, sino que traté de hacer narrar también una historia, ¿no? Como tratar de ser amigable y que estas investigaciones que luego son farragosas, difíciles de comprender, bueno, pues plantearlas de la manera más amigable posible y sobre todo, bueno, pues que esto al final del día reavive, bueno, siendo modestos, con una pequeña contribución para que revive el debate sobre el tema municipal, dejemos atrás la etapa del desencanto y vivamos una nueva etapa, un auge
de hablar sobre el municipio, porque ahí vivimos la mayor parte de la población. Y en ese sentido, la red IGLOM cumple un trabajo fundamental y pues espero que nos veamos en el próximo congreso, creo que es en Colima, ¿verdad? Muchas gracias a Allá todos. te esperamos, mi estimado Juan Manuel. Sí. Claro que sí, esperemos vernos por allá. Muchas gracias y a toda la audiencia también. Eh, Abrazo. gracias por el interés en esta obra. Muy bien, gracias a ti. Roberto, ¿quieres cerrar con un comentario No, para no, pues nada más despedirnos? agradecerte la verdad el envío del libro, por supuesto que ya me lo estoy echando, y quería por supuesto escucharte. Y definitivamente pues sí, eres una pieza clave para la asociación que pertenecemos y pues esperemos que podamos verte allá, más allá de una ponencia, que podamos armar algún trabajo más amplio para ver qué discutimos ahora en noviembre, que hay mucho que decir, ¿no? Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muy bien, pues sin más, agradecerles a todos su presencia y nos veremos el 21 de mayo en la siguiente sesión del seminario. Hasta luego. Claro, sí, pero,